Mientras el antisemitismo crece exponencialmente alrededor del mundo, Javier Milei, el presidente de Argentina, se hizo viral por esto. ¿Por qué el presidente de un país católico de repente sale junto a un grupo de rabinos llorando en el Muro de los Lamentos? Y sí, todos podríamos pensar en los estereotipos judíos sobre su obsesión con el dinero, pero después de investigarlo a fondo, creo que este tema es mucho más complejo. Hoy vamos a hablar de la historia del judaísmo en Argentina, cómo fue que esta religión llegó a un presidente de la República y cómo esto impacta en Argentina más allá de las creencias del presidente. Vamos a dar. Tel Aviv del Sur. Podemos decir perfectamente que Buenos Aires es la capital hispana del judaísmo. Aproximadamente 200.000 hijos de Moisés viven en la capital argentina, posicionándola así como la ciudad latinoamericana con más población judía con bastante diferencia. ¿Por qué? Bueno, por si alguien no lo sabe, Buenos Aires es una ciudad que comienza a expandirse a partir del siglo XIX gracias a la migración europea impulsada por el propio gobierno argentino. Espero que mi comentario no le sube el ego a ningún argentino que se siente superior por ser europeo. Esta ola migratoria coincide con una de las épocas más duras del antisemitismo en el Imperio Ruso, que caería solo unos años después, por lo que los judíos de origen ashkenazí provenientes de Polonia, Rusia, Ucrania, comenzaron a llegar por millares hacia la Argentina. Los primeros judíos en asentarse comenzaron a crear programas de asistencia para atraer a cada vez más de los suyos, entre ellos la Jewish Colonization Association, que le ofrecía a los nuevos colonos préstamos y concesiones de tierras que podían pagar con su trabajo. Esta ola migratoria se expandió al grado de que para 1960 se estima que más de 300.000 judíos vivían en una Argentina que en aquella época solo tenía 20 millones de habitantes. Tal como pasó en prácticamente todo el mundo, la población rural judía comenzó a migrar hacia la gran ciudad de Buenos Aires, y es ahí donde otra gran institución judía en Argentina aparece, la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA por sus siglas, que acogía a los judíos argentinos que venían de comunidades rurales en la capital de Buenos Aires, y que seguramente los argentinos que me estén viendo recordarán por el atentado que sufrió en 1994, presuntamente a manos del grupo libanés de Hezbollah. Todo esto vuelve a Argentina un punto muy importante para el judaísmo ya desde muchos años antes de la llegada de Milei, y es ahí donde yo les digo que el tema de Milei con los judíos no se explica tan fácilmente. El presidente judío. Después del primer capítulo, muchos podrían pensar que Milei pertenece por nacimiento a este grupo de judíos que viven en Buenos Aires, pero no. Milei es de origen católico y no tenía ninguna conexión con el judaísmo conocida hasta hace unos años. Entonces, ¿cómo fue que llegamos a esto? Bueno, tenemos que irnos hasta 2021, cuando curiosamente a Milei se le acusó de antisemitismo debido a que la famosa banderita de la serpiente, llamada bandera de Gadsden, es utilizada por algunos grupos neonazis en Estados Unidos. Y miren, no es por defender a Milei, que no es ni de cerca un tipo de mi agrado, pero esta acusación es simplemente absurda. Aún así, a Milei le afectaron bastante estas acusaciones y tomó la decisión de acercarse a la comunidad judía en Argentina. Es ahí donde entra uno de los personajes más importantes de nuestra historia, el rabino Axel Wanish, con el que Milei habría pedido tener una pequeña conversación de 10 o 15 minutos, que tal y como cuenta el propio rabino Wanish, se convirtió en un extenso diálogo de más de 2 horas con una tremenda profundidad espiritual. A partir de ahí, Axel se convirtió en algo así como el rabino de cabecera de Javier Milei y lo ha acompañado en el estudio de la Torá, donde Milei trata de compaginar las enseñanzas del judaísmo con su ideología política y económica. A día de hoy, Milei no se ha convertido al judaísmo básicamente porque el propio Milei considera prácticamente imposible respetar la práctica del Shabbat, un día completo de descanso donde ni siquiera se permite utilizar electricidad con la presidencia de un país como Argentina. Pero Javier Milei ha expresado su deseo de convertirse al judaísmo una vez que termine su presidencia. ¿Qué vio el presidente en esta religión que le llamara tanto la atención? Bueno, pues en una ocasión mencionó la admiración que tiene por Moisés, aquel profeta que sacó al pueblo judío de la esclavitud, y también de la práctica judaica de agradecer por la libertad que les dio Moisés todos los días al levantarse. Una vez metido en la política, Milei ha comenzado a acercarse cada vez más al judaísmo.
visitó la tumba del reconocido Rebbe de Lubavitch, antiguo líder del movimiento judío ortodoxo, además de sus constantes visitas al Estado de Israel y el nombramiento de su rabino de cabecera, Axel Wanish, como embajador argentino en Israel. En resumen, Milei se ha convertido, quizás solo detrás de Estados Unidos, en el más grande aliado de Israel en todo el planeta. ¿Pero qué significa esto realmente? Colonialismo religioso. La relación de Milei con el judaísmo no se queda ni mucho menos en el ámbito religioso. Como dije, Milei ha viajado varias veces a Israel y lo primero que ha hecho fue mover la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así a esta ciudad como la capital de Israel. Acto por lo menos polémico que muy pocos países en el mundo se han atrevido a hacer. Pero créanme amigos, que esto no es nada si lo comparamos con lo que sigue. Y atentos, que es aquí donde comienza la parte más turbia del video. Por cierto, antes de seguir, me hagan un gran favor si se suscriben a este canal. Necesito llegar a los 1000 suscriptores para poder seguir haciendo videos como estos. Sigamos. Les presento a Mekorot, Compañía Nacional de Agua de Israel, que le brinda consultoría tecnológica a distintas provincias argentinas como Mendoza, Santa Fe, Neuquén o Jujuy. Los gobiernos de estas provincias hablan de esta cooperación como una manera de modernizar sus proyectos hidráulicos y traer desarrollo tecnológico. Pero según muchos argentinos, esto en realidad termina siendo la base para implantar un modelo extractivista en base al agua que prioriza el uso del agua para agricultura, ganadería y minería intensivas antes que para el consumo humano de sus propios habitantes. Aparte, esta empresa no está exenta de polémica. Distintas ONGs como Amnistía Internacional o el Palestinian Center for Human Rights acusan a Mekorot de usar el agua como un arma política en contra de los palestinos, a los cuales se les llega a privar de este recurso en épocas de conflicto con Israel. Todo hay que decirlo, Mekorot ya operaba en Argentina desde antes de la llegada de Milei, pero con este presidente la colaboración de la empresa israelí con el gobierno argentino no ha hecho más que aumentar. El gobierno de Milei también ha firmado acuerdos con Extralit, una empresa israelí dedicada a la extracción de litio, material que, como todos ustedes sabrán, sirve para la fabricación de baterías para autos eléctricos y que Argentina tiene por montones. La lógica es la misma. El acuerdo se firma para traer a Argentina tecnología de punta que permita extraer este material con la máxima eficiencia posible. Pero de nuevo, la lógica extractivista es la que manda. Mientras Argentina podría tratar de extraer su propio litio y comenzar proyectos industriales que le permitan enriquecerse, deja en cambio que empresas extranjeras se queden con el grueso de la ganancia de un mineral clave que, aunque Argentina posee, apenas si se verá beneficiado de él. También se han llegado a acuerdos, algunos no económicos, como la cooperación contra el terrorismo o una serie de apoyos sociales mutuos para migrantes entre Argentina e Israel. En resumen, que mientras el mundo entero le da la espalda a Israel por su polémica con Gaza, para decirlo muy suavemente, Milei parece estar decidido a mejorar la relación tanto como sea posible. Una relación que, como ya vimos en este último bloque, está lejos de ser entre iguales. Ahora toca preguntarnos, ¿Milei realmente cree en todo esto? ¿O solo utiliza su supuesta conversión al judaísmo para crear lazos económicos con Israel? Bueno, como siempre digo, no estoy en su cabeza y no lo puedo saber a ciencia cierta, pero creo que si el objetivo de Milei fuera solo hacer negocios con Israel, no sería necesario montar todo este teatro del judaísmo que algunos miembros de la comunidad judía en Argentina afirman que es contraproducente. Miren, nos guste o no Milei, creo que todos estamos de acuerdo en que es un tipo raro con ideas raras. Y no hablo solo de política. Y su acercamiento al judaísmo parece ser una más de sus peculiaridades. Eso sí, le ha sido muy pero muy conveniente para estrechar lazos ya no con el judaísmo como religión, sino con el Estado de Israel. Por cierto, si les interesa saber más sobre cómo funcionan las cosas adentro de Israel, tengo un video en el que explico a fondo su corriente de pensamiento más radical. Vayan a verlo, les va a gustar. Nos vemos.